Se ha hablado de las elecciones en Venezuela y se le ha preguntado sobre este tema al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cuándo se perfilan las elecciones en Venezuela que puedan además abrir el camino de la salida del chavismo. Vamos a escuchar a continuación lo que ha indicado el presidente norteamericano. See how they do. First of all, they have to, we have to take in a lot of money. We have to get that back. Right now, they're not living well because of what's gone on for years. It's years of socialism and worse. It's really, worse than socialism. But we're going to start drilling very soon. We have the biggest companies in the world. We have them, and they're going to be going in. They're all negotiating right now. And we're representing the nation, and the nation is very thrilled by that because we're really good at this. And they'll be taking in more money than they ever have, but we'll be taking in a lot of money too. That's going to do two things. It's going to make the United States a lot of money, and it's also, it's going to make Venezuela a lot of money, but it's also going to bring down oil prices even further. Han escuchado allí la respuesta del presidente norteamericano hablando y señalando que primero se tiene que recuperar el dinero perdido, tanto para Venezuela, tanto también para Estados Unidos. Indica que en estos próximos meses o próximas semanas se va a comenzar a recibir mucho dinero y que eso en estos momentos sería entonces la prioridad también para Estados Unidos, el tema económico y la recuperación económica también para Venezuela. Ha hablado además el presidente norteamericano de María Corina Machado. Él ha vuelto a tener una comunicación con María Corina, ha vuelto a elogiar al rostro de la oposición, pero van a escuchar ustedes a continuación que también habla de cómo es su relación con Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar. Sir, did you say that you spoke with Maria Machado today? Yeah, I told. Can you tell us about that conversation? We have a very good relationship, just to say. She's a good woman, a very nice woman. She's been through a lot. And at the same time, I'll tell you, they're doing a very good job in Venezuela. So it's interesting. I get along with both sides. I get along with everybody but the media. The fake news that I don't get along, but I get along with everybody. Me llevo bien con los dos bandos, prácticamente dice Donald Trump, ¿no? Con María Corina, pero también con Delcy Rodríguez, que como vemos es la encargada en estos momentos de la transición, señalando siempre el presidente de Estados Unidos que está cumpliendo con todos los requerimientos que hace Estados Unidos sobre Venezuela, y lo que señala es que se lleva bien con ambas y ha vuelto a elogiar en este caso a María Corina Machado. Está tomando decisiones también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya ha nombrado a una nueva encargada de negocios en Venezuela. Han designado a la diplomática Laura Dogu como nueva encargada de negocios de la Oficina de Asuntos para Venezuela, y esto es un avance significativo en medio de este proceso de colaboración con las autoridades o los encargados venezolanos del chavismo tras la captura que se dio y la extracción de Nicolás Maduro. De esta manera comenzamos Radar 24, les damos la bienvenida a todos ustedes, los saluda como siempre Cintia Garreta y vamos a hablar de la información que ya se había comentado pero que continúan reportando los medios, y en este caso es el diario británico The Guardian que señala más detalles respecto a la colaboración que habrían ejecutado los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, en estos momentos presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana, para cooperar con la captura, la extracción de Nicolás Maduro. Lo que señala esta publicación es que en secreto los hermanos Rodríguez habrían cooperado con funcionarios de Estados Unidos antes de la captura o la extracción de Nicolás Maduro. Antes habrían realizado estas conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, y en estas conversaciones se habría acordado precisamente el tema de la transición en Venezuela. Se habría hablado de ejecutar de esta manera la transición, continuando ellos en cargos importantes que se tienen en estos momentos en el territorio venezolano. Señala la publicación además que estas conversaciones se habrían registrado entre octubre y noviembre del 2025, que hubo intermediarios con representantes de Estados Unidos, pero atención, también representantes de Qatar, es lo que menciona la publicación, y se señala que
hubo promesas de apoyo una vez que Maduro salga del cargo y termine siendo removido, que es lo que ha sucedido. Hemos visto que se capturaron al dictador venezolano, pero sin embargo la que está quedando a cargo de toda la transición en estos momentos es Delcy Rodríguez. Lo que se espera evidentemente es que en medio de las fases que ha manifestado Estados Unidos y que va a tener además que detallar también el secretario de Estado Marco Rubio ante el Parlamento norteamericano, se fije también el tema de las elecciones para que de esta manera también María Corina Machado pueda postular y pueda registrarse el cambio que realmente están esperando en estos momentos muchísimos venezolanos. Vamos al territorio de Venezuela porque lo que ha sucedido es que ya se ha aprobado la nueva ley de hidrocarburos, que es uno de los cambios también que se venía pidiendo que se ejecuten. Ha aprobado esto en primera lectura y abre precisamente al sector petrolero a la inversión privada, y fue presentada esta iniciativa por líderes de la mayoría y buscaba modernizar la industria energética nacional y también atraer capital extranjero, que es el objetivo que tiene en estos momentos Estados Unidos sobre Venezuela, que inversores extranjeros estadounidenses puedan comenzar a trabajar en territorio venezolano. Mientras se da esta ley de hidrocarburos, también vuelve a manifestar una declaración el llamado príncipe, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, como muchos lo llaman, y ha señalado él que extraña a su padre. Vamos a escucharlo. En el nombre de mi familia, en el nombre del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, gracias de corazón. Gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo, gracias por tanto respaldo. Como siempre les decimos, como dijo Robert Serra, no es un cargo. Yo no estoy aquí solamente porque mi papá es presidente, no. Yo estoy aquí porque yo quiero darle un abrazo a mi papá. Quiero abrazarlo, quiero escucharlo nuevamente y sé que lo voy a lograr. Y ustedes me van a acompañar cuando recibamos a Nicolás Maduro Moro en Maiquetía. Y va a ser la marcha más grande que ha visto Venezuela en su historia cuando rescatemos a Nicolás y a Cilia. Bien, y mientras Nicolásito o el príncipe dice que quiere abrazar a su papá, ¿no?, en esta manifestación que ha realizado, quienes continúan desesperados y con momentos de angustia son los familiares de los presos políticos que continúan detenidos hasta el momento. Lo que se ha contado por parte de los foros especializados es que son 150 presos políticos que han sido excarcelados, pero aún continúan más de 700 al interior de las cárceles de Venezuela y en manos del chavismo, muchas veces torturados. Muchos de ellos se han reunido, continúan realizando manifestaciones y ahora le han pedido al Vaticano que pueda interceder. Ellos lo que dicen es que como iglesias tienen que servir de intermediarios. Van a abogar tanto por los presos políticos argentinos y por todos los presos políticos venezolanos por parte de la Nunciatura acá en Argentina. Y bueno, lo que pedimos fue eso, que fuesen un poco más firmes, ¿no?, en el reclamo, que dejaran de ser tibios, de estar en el medio. No le estoy pidiendo, se lo dije, no les estamos pidiendo que se coloquen de un bando a otro, pero sí que sean defensores de los derechos humanos, defensores de la derecho a la vida, porque Germán y Nahuel, por ejemplo, Nahuel hoy tiene 411 días en desaparición totalmente forzada. Nahuel nunca nos ha llamado, Nahuel nunca ha estado en contacto con su familia. Entonces es eso, que sirvan de intermediario para los derechos humanos y para el respeto a la vida. Bien, vamos de inmediato aquí en Radar 24 con los expertos para analizar también la situación de los presos políticos. Muchas familias se preguntan cómo pueden hacer en el tema legal. Estamos ya con Miguel Ángel Porras, abogado internacionalista del estudio UGAS Segarra. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y estamos viendo una liberación de presos políticos que ayer incluso lo comentábamos a cuentagotas y denuncias incluso de muertes. ¿Qué deben hacer los familiares de los presos políticos en medio de este panorama? Buenas tardes, Cintia. Gracias por invitarme a su programa. En realidad, tenemos que empezar señalando que no existe un mecanismo formal expreso para reclamos en estos casos de
presos políticos liberados, ¿no? Y lo único que pueden hacer por ahora los familiares es estar atentos, vigilantes y denunciar cualquier irregularidad que puedan encontrar, o cuando encuentren que sus familiares, sus vidas se encuentran en peligro, ¿no? O haya alguien fallecido de manera sospechosa. Esas son las únicas cosas que mientras tanto pueden hacer, porque no existe, como mencioné, un mecanismo legal preestablecido para, digamos, casos de reclamos, de indemnización. Organismo internacional podrían acudir. Previamente en la entrevista hemos presentado que muchos familiares incluso le están pidiendo al Vaticano que interceda. Sí, definitivamente. Solamente queda que las instituciones tutelares velen por ellos, ¿no? Es decir, como menciona, tal vez la intervención del Vaticano, presión externa, o de los mismos Estados Unidos, ¿no? Porque el presidente Trump hace unos días él mismo se atribuyó estas liberaciones, ¿no? Diciendo que si los Estados Unidos no hubiesen intervenido, probablemente estas personas no habrían sido liberadas, ¿no? Entonces, los familiares tienen ahora el recurso de llamar a los organismos internacionales para que de alguna manera ejerzan algún tipo de presión sobre el gobierno venezolano. Pero, dadas las circunstancias, yo no veo que vaya a haber muchos cambios en estos días, ¿no? Porque se empezó con esas liberaciones y parecía que el proceso iba a continuar, pero como bien ha dicho usted, se ha venido dando a cuentagotas, no existe un proceso fácil de identificar. Ahora, desde Estados Unidos igual se dan mensajes que el pedido es que se libere a todos los presos políticos. ¿Qué pasa con las familias, por ejemplo, de estas últimas semanas que se cuentan 2 presos políticos que han fallecido en manos del chavismo? ¿Cómo pueden proceder ellos? ¿Cómo pueden encontrar justicia? Bueno, nuevamente, mientras se encuentre en el poder la estructura ya establecida del chavismo, porque si bien Maduro ha sido removido, pero la estructura se mantiene, ¿no? Es decir, hay una presidenta en ejercicio, se encuentra el señor Diosdado Cabello, todavía ejerciendo activamente el poder en Venezuela. Entonces, las familias en este momento no encuentran maneras de poder hacer valer los derechos de sus familiares, ¿no? Todavía es... O sea, no hay el mecanismo ni intersección o que se proceda a presionar a nivel internacional en medio de este panorama cuando Donald Trump indica que ellos son los que están administrando prácticamente Venezuela. ¿Por allí Estados Unidos podría ejercer algún tipo de acción? Bueno, la presión es política, ¿no? Porque si usted me pregunta de acciones legales que se pueden tomar, ninguna, porque el poder lo ejerce la cúpula chavista en Venezuela. Ellos son quienes señalan los mecanismos legales implementados hoy. Entonces, la única manera que tienen los familiares es la presión a través de recurso a organismos internacionales, o tal vez de alguna manera que los Estados Unidos presionen de una manera mucho más evidente, mucho más fuerte, para que empiecen a liberarse a los más de 1,000 detenidos que son presos políticos en Venezuela. Ahora, se ha hablado, ¿no? Aparte de los presos políticos, ayer también contábamos la información aquí en Radar 24 de los millones en lavado de activos que tenía Nicolás Maduro bajo esta forma, además de tener un contacto legal para trasladarlo hacia el extranjero, todo este dinero que evidentemente ha robado de Venezuela. ¿Esto en relación con el proceso que tiene en Estados Unidos agrava su situación? Bueno, sí, porque las autoridades judiciales norteamericanas emitirán las órdenes correspondientes para notificar a los bancos, ¿no?, del sistema internacional para congelar esas cuentas, ¿no? Y para que si se da una condena final, que es lo más probable, también se den las sanciones de reparación civil, ¿no? Y para ello, esas cuentas congeladas, identificadas, se traerían, ¿no?, a cuentas azules para que se proceda a pagar esa condena que Maduro puede recibir.
Ujú. Este dinero que se ha inmovilizado en Bulgaria, se habla de 46 millones de dólares, este dinero congelado. ¿Qué pasa si es que se determina efectivamente que es producto de lavado de activos? Bueno, en ese caso, si se llega a establecer directamente que es un tema de eh, lavado de activos, estos dineros definitivamente serían confiscados, ¿no? Y sería utilizado por parte, en este caso, los Estados Unidos, para, bueno, aparte de la condena material que pueda recibir el señor Maduro, se le condenará al pago de indemnizaciones y este dinero sería utilizado para ello. Ujú. No es que vuelve a Venezuela si se comprueba que ha sido robado. No directamente, no directamente. Tendría que, en todo caso, en Venezuela, iniciarse un proceso judicial contra Maduro y buscar que esos dineros vuelvan a Venezuela. Es como el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Donde el proceso se llevó aquí en suelo peruano ante las autoridades judiciales peruanas. Ujú. Ahora, se habla mucho también de la condena que puede recibir Nicolás Maduro en medio de este proceso. Usted ha escuchado los delitos que se le imputan, principalmente de conspiración al narcotráfico, conspiración también al tráfico de armas, que es lo que se le señala a él, pero también a su esposa. Ella recibiría una condena también de más de 100 años, como se está indicando. Bueno, probablemente porque ella también ha sido, hay un indictment, o sea, una acusación formal contra ella por formar parte de esta organización narcoterrorista de la que se habla. Entonces, sí, porque en Estados Unidos, o sea, para estos 4 cargos que se han presentado contra Nicolás Maduro, las condenas pueden llegar hasta más de cadena perpetua, es decir, 3 o 4 cadenas perpetuas. Ciertamente, como mínimo, no va a recibir menos de 30 años. Y realmente yo dudo que le pongan solo esos 30 años, ¿no? Probablemente le pongan muchísimo más. Entonces, en los Estados Unidos las condenas sí son acumulables. Ujú. Doctor, y de acuerdo a su experiencia, ¿cuánto tiempo se extiende un juicio de esta magnitud? Bueno, ese juicio podría durar entre, digamos, 8 meses, un año, ¿no? O 1 año y medio tal vez. Ujú. No hay posibilidad por los cargos que él tiene de que pueda salir librado. ¿Dice usted como condena final o para llevar el proceso en libertad? Para que lleve el proceso en libertad. No, imposible, muy difícil. O sea, en la teoría sí se podría, porque eso es lo que dice, pagaría lo que le llaman un bail, o sea, una fianza, ¿no? Para poder llevar el proceso en libertad, pero dada la naturaleza de alto perfil de Nicolás Maduro, probablemente un juez diga inmediatamente no. Además, su defensa tampoco ha solicitado por ahora esa fianza. Ujú. Y en el caso de su esposa, ¿sí podría seguir ese camino de Cilia Flores? Lo dudo. Yo creo que ella continuará también, seguirá la situación de Nicolás Maduro porque consideran que ella es una pieza clave de esta organización criminal, ¿no? Ujú. Doctor, para finalizar y redondear además el tema de las familias, ¿considera que la familia de los presos políticos, y centrándonos en estas 3 familias que se reportaron que lamentablemente los presos políticos han fallecido, cuando sale la administración que en algún momento esperan muchos venezolanos que salga el chavismo, van a poder tener, por ejemplo, ellos algún tipo de reparación civil? Bueno, sí, potencialmente es posible, ¿no? Ello dependerá ya de la nueva administración del Estado, ¿no? Que considere que este periodo ha sido un periodo de dictadura y que por lo tanto corresponde una indemnización, un pago por las muertes producidas, por el sufrimiento que han pasado, por las detenciones injustas que han tenido, pero ello no, ciertamente no se hará con este gobierno. Es como lo que pasó nuevamente, reitero, en Perú, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori no se dieron estas retribuciones, pero luego ya con un nuevo gobierno se estableció una comisión, se investigó y se concluyó que había que pagar reparaciones civiles, ¿no? Pero en este momento, tal cual están las cosas, aún no.
Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, explicarnos además cómo se podría proceder, pero esto se tendría que esperar a, como lo ha dicho, que salga el chavismo. Hablábamos con el doctor Miguel Ángel Porras, abogado internacionalista. Bien, y continuamos con más información y Delcy Rodríguez continúa ejecutando cambios en altos mandos del ejército bolivariano que en total, lo contábamos en Radar 24, sumaban 19. Se han agregado 2 últimos cambios que ha ejecutado Delcy Rodríguez y esto es en el mando de la Fuerza Armada Nacional con la designación de nuevos comandantes de las zonas de defensa integral, SODI, como se conocen en Venezuela, en los estados de Trujillo y Nueva Esparta. Así lo ha informado el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lares, y el general de división Lumán Hernández Vargas, que ha sido nombrado al frente de SODI de Trujillo, y el vicealmirante Pedro González Rubio, que ha asumido en este caso la dirección de la SODI en Nueva Esparta tras han indicado que tiene las cualidades para asumir el cargo según el comunicado que se ha dado a conocer, donde siguen los movimientos al interior de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Ya lo comentábamos aquí, sacando a piezas claves al interior del ejército. Bien, y seguimos con los expertos, por supuesto, y ya tenemos con nosotros a Roberto Heimovics, es analista internacional, y vamos a hablar, por supuesto, de lo que se viene ejecutando, teniendo a Delcy Rodríguez al mando, que continúa, como lo han visto ustedes aquí en Radar 24, realizando cambios al interior de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Roberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y lo que estamos viendo en los últimos días es que los cambios, los movimientos de piezas claves en las Fuerzas Armadas Bolivarianas continúan. ¿Qué interpretación le puedes dar a esto? Buenas tardes, gracias por la invitación. Existen más de una interpretación. Podría ser un intento de la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez, para afianzar su poder frente a otras facciones, por ejemplo, a la de Diosdado Cabello o la de gente que todavía es leal al dictador Maduro, o podría ser algún pedido o, si quieren, alguna imposición de Estados Unidos, alejando de los mandos principales a gente que Estados Unidos sospeche o que está implicada en narcotráfico o que es especialmente favorable a Rusia o a China o a Cuba. ¿Consideras con esto que los cambios en el ejército responden a debilitar también el poder de Diosdado Cabello? No específicamente Diosdado Cabello, pero sí probablemente a gente que Estados Unidos considera que son especialmente hostiles a la superpotencia y proclives a Rusia, China, Irán, Cuba. ¿Hay una fractura con esto al interior de la gente? Sí, te consultaba, Roberto, si es que hay alguna fractura o separación al interior del chavismo, porque salía información, hoy contamos, ¿no?, que se revela que sí, tanto Delcy Rodríguez como su hermano habrían tenido esta comunicación para entregar a Nicolás Maduro, pero también hay otra información que salía que Diosdado Cabello también habría colaborado para lograr que la captura de Nicolás Maduro. ¿Ellos están unidos, los ves unidos o divididos en este caso al interior del chavismo? Yo me imagino que dos fuerzas trabajando en sentido contrario. Por un lado, la captura de Maduro obviamente ha sembrado desconfianza entre el régimen, donde deben haber facciones, quien ha hablado con Estados Unidos para permitir la captura, qué le han ofrecido a cambio, si estarían dispuestos a entregar a alguien más a Estados Unidos, ¿no? Y eso seguramente genera una desconfianza fuerte entre las distintas facciones y líderes del régimen. Roberto, pasando además a lo que muchos indican que sería otro objetivo de Donald Trump,
con la incursión o la extracción que ha hecho en Venezuela de Nicolás Maduro, ¿el siguiente objetivo sería Cuba? ¿Ves que esto está en sus planes? Probablemente uno de los miembros de la administración de Trump, el secretario de Estado Rubio, que nació en Cuba, es de familia cubana, sí quisiera hacerlo. Pero el hecho es que Cuba es un país pobre en recursos, está ahora en una situación económica muy, muy grave y en realidad no representa ahora una amenaza importante para la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, yo no veo muy probable que Trump quiera invertir los recursos en invadir Cuba. No creo que quizás intentaría presionar por un cambio de régimen mediante medidas económicas y políticas, pero no me parece muy probable usar la fuerza contra Cuba, porque, como les digo, es un país sin recursos y en una pésima crisis, y si Estados Unidos ocupara Cuba, tendría que responsabilizarse de buena parte de su reconstrucción. Una última consulta respecto a cómo se está manejando la transición en estos momentos en Venezuela. Muchos venezolanos lo que temen es que por las declaraciones que da Donald Trump, ahora mismo que ha dicho sí, hablo con María Corina, pero también me llevo muy bien con los encargados ahora de Venezuela. La salida del chavismo, ¿ves que va a demorar mucho del territorio venezolano? ¿Se va a poder ejecutar finalmente? Al parecer lo que ha llevado a Trump a aceptar temporalmente la continuación del régimen chavista es la muy mala experiencia de la invasión de Irak del 2003, cuando Estados Unidos prácticamente desbarató el régimen de Saddam Hussein y no había nada con qué llenar el vacío y se generó un caos enorme. Creo que esto podría explicar por qué han decidido trabajar con Delcy Rodríguez y el resto del régimen chavista por el momento. Pero si esta situación se prolonga, ¿qué les puedo decir? 3 meses, 6 meses, sin que Estados Unidos muestre ningún interés visible por convocar a elecciones y hacer una transición ordenada de poder, o por hacer que asuma el poder el gobierno el partido de Machado, que es el que ganó legítimamente las elecciones en el 2024, esto haría sospechar que en verdad el gobierno de Trump no tiene interés en restablecer la democracia en Venezuela. Bien, muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Hablábamos con Roberto Heimovics, analista internacional. Bien, y vamos con más porque hay que comentar también cuáles serían los últimos objetivos que tendría en estos momentos el gobierno norteamericano. Se indica, según una publicación de The Wall Street Journal, que para este año 2026 el gobierno de Estados Unidos también tendría como objetivo retirar al régimen cubano del poder. Para ello, lo que se detalla aquí en The Wall Street Journal es que ya se habrían registrado conversaciones de altos funcionarios con reuniones que se han dado con exiliados cubanos y también con grupos cívicos que se encuentran en Miami. Lo que se señala y lo que se enfatiza en la publicación es que el objetivo sería que se cumpla este cambio de régimen este año 2026. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de Radar 24. Como siempre, gracias por su compañía. Los invitamos a que continúen comentando, compartiendo también la información y que por supuesto se suscriban al canal de YouTube del Diario Gestión y activen la campanita para estar conectados. Los acompañó Cintia Garreta y nos vemos el lunes con más información y análisis. Chao.